La prédica la vamos a denominar cuando Dios manda a los angustiadores. Y para tal efecto vamos a leer una cita bíblica que va a servir como punto de partida de lo que esta tarde vamos a recibir y que Dios ha puesto en mi corazón luego de doblar rodillas y preguntar: Padre, ¿cómo vas a impactar a tu pueblo? ¿Cómo vas a utilizar tu palabra a tu hijo amado? Segunda de Timoteo 4, 17 a 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuere cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeren. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su nuevo reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el pastor Roberto Estrada nos estaba compartiendo una palabra que cuando los apóstoles le preguntan ¿cuándo será tu próxima venida? Y es la que nosotros estamos esperando. Jesús señaló precisamente en ese momento, estaba tocando mi corazón y le dijo a los discípulos: de cierto os digo que solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero de cierto os digo que Israel será el reloj del tiempo, y cuando la higuera florezca y sus ramas estén verdes, la venida del Señor estará cerca, y no pasará de esta generación. Cuando el pastor Estrada estaba esbozando esas palabras, solamente me vino a refrendar lo que este día nosotros vamos a hablar, y es lo que nosotros estamos pasando. El mundo entero está pasando una pandemia que ya había sucedido en el pasado con la peste bubónica, con lo que nosotros vivimos hace mucho tiempo, con la fiebre española. Y ahora estamos viendo nosotros que va modificando y va cambiando y la ciencia no puede reaccionar ante una pandemia. Porque este tema es espiritual. No es una situación que el hombre por sus propias fuerzas pueda resolver. Y voy a arrancar diciendo que cuando nosotros estábamos leyendo esta lectura bíblica, Dios nos estaba hablando claramente porque Dios permite todo lo que está sucediendo y con un solo fin. Y es precisamente para llegar a lo más alto, y lo más alto son los pies de Dios, para buscarlo, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y es en estas adversidades donde Dios saca lo mejor que nosotros tenemos. Dios trae a los angustiadores, saca al pueblo de Egipto y vuelve a traer nuevamente a los angustiadores y reprende al diablo, pero es Dios el que trae nuevamente a los angustiadores. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo navíos y Dios nos da una barca que se está hundiendo. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos dé un yate y nos da una barca que se está hundiendo. Y es precisamente cuando estaba con sus apóstoles y todos empezaron con una gran incertidumbre y Jesús estaba en la barca durmiendo y se levantó y les dijo: no pueden orar, doblar rodillas y confiar en Dios. Y con su mano le hizo a la tempestad para que bajara, y así fue. Porque todo en este mundo, que es un mundo de los caídos, lo que nosotros estamos viviendo en el mundo entero y vemos las noticias, puede ser para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Porque es los hijos de Dios los que no le hacemos caso a las noticias, ni a lo que los ojos puedan ver, porque nosotros funcionamos en base a fe y le hacemos caso a las promesas de Dios. Y si Dios nos ha dicho: yo voy a estar contigo, es porque va a estar con nosotros. Él no nos dice: ve hacia tal destino y allá nos vemos, porque voy a agarrar un Uber y por allá voy a llegar. Es porque voy a estar contigo. Recuerdo el pasaje bíblico cuando venían las plagas, venía el ángel de la muerte, y Moisés recibió una palabra que con sangre del cordero pudieran marcar las puertas o los umbrales de las puertas.
de cada una de las casas de los judíos porque no iba a tocar al primogénito, porque fue una declaración que el mismo faraón estaba dando a él mismo. Nosotros no necesitamos ahorita en esta pandemia hacer lo mismo, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su sangre hace mucho tiempo por nosotros y nos limpió. Este mundo es un mundo de los caídos. Siempre va a haber problemas. Si a la gente no le gustan los problemas, que le diga al Padre Todopoderoso que se lo lleve rápido a su presencia, porque este mundo es el mundo de los caídos, donde nosotros no pertenecemos a este mundo. Lo que está pasando el mundo hoy, que hay una tribulación, que están dependiendo del hombre en que tarde o temprano pueda identificar la vacuna o la cura, es precisamente lo que nosotros no tenemos que hacer. Maldito el hombre que confía en el hombre. Van a venir una gran cantidad de pruebas y Dios va a estar con nosotros. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El caso de Gedeón es un caso bien ilustrativo en la Biblia, porque es el caso de los 300. Y es un caso bien especial porque le dice que iba a destruir a los madianitas. Y parecía eso imposible de poder llevar a concebirlo, porque en términos prácticos multiplicaba hasta por 1000 veces el número de personas que estaba con Gedeón. Pero Dios le dio indicaciones claras a Gedeón y poco a poco la gente se fue retirando hasta que quedaron únicamente 300. Y Dios le dio claramente indicaciones a Gedeón de lo que debía de decirle para que se quedaran los que se tenían que quedar y se fueran los que se tenían que ir, porque tenían miedo. Y es normal, el miedo puede llegar a la vida de cada uno, pero el miedo, en términos prácticos, es solo la ausencia de fe. Gedeón pidió al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, que no pelea con uno, sino que pelea las batallas por nosotros. Y esta es una pelea que Él está dando. Él, no nosotros. No es el científico, es Jehová de los ejércitos, que no va a permitir que toque a ninguno de los miembros de esta familia, porque tiene planes en los cuales se va a glorificar con cada uno de nosotros. Y yo lo he visto en mi vida. Cuando le dice a Gedeón, y es normal porque él le pide que le confirme, y le dice, voy a dejar un bollo, y si el día de mañana aparece húmedo y el resto seco, entonces entenderé que es tu voluntad. Y así fue. Pero luego vino y le dijo, confírmame si lo que voy a hacer es tu voluntad. Si el bollo a la inversa aparece seco y alrededor húmedo por el rocío, voy a hacer tu voluntad. Y así sucedió. Pero él seguía con temor y Jehová de los ejércitos le permitió en una carpa de los madianitas escuchar cuando ellos tenían miedo. Llegaron con aceite y con un cuerno, hicieron bulla y ellos empezaron los madianitas a enloquecer porque pensaron que eran demasiados hombres y salieron huyendo. Jehová de los ejércitos es lo que hace con todos nosotros. Hay tiempos en la vida de nosotros, hermanos, en los cuales Dios tiene planeado que nosotros iniciemos en un proceso, porque los problemas no son problemas, son oportunidades disfrazadas donde Él se va a manifestar. ¿Cómo podríamos conocer a Dios si no fuera por estos hechos? ¿Cómo podríamos conocer a Dios si yo no estuviera en este púlpito diciéndoles que Dios me dio palabra, me agarré de ella con los dientes y las uñas como sacerdote de hogar que soy, como padre de familia? Y mi hijo Santiago Méndez es producto de la misericordia de Dios porque a él le plació
y porque tiene planes para él, y que todos predicábamos todas las noches en el Hospital Benjamín Bloom. Hoy el Hospital Benjamín Bloom está pasando por una prueba más difícil, porque las autoridades han determinado mezclar niños y adultos con el COVID-19. Los fondos escasean. La Fundación Ayúdame a Vivir está solicitando mucha ayuda, y uno de los principales actores soy yo en un medio de comunicación pidiendo ayuda. ¿Cómo hubiera podido resultar esto si Dios no me hubiera podido permitir ver la acción que ellos están desarrollando y el aporte que le están dando a todos nuestros niños? Porque Dios tiene planes, y cuando Dios guarda silencio es porque está obrando. Cuando Dios guarda silencio es porque está obrando. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos sea humillado nunca. Jamás. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos se vaya a tirar a una piscina sin agua, porque Dios lo conoce mucho antes de haber nacido, y no va a permitir que ningún virus se vaya a arrebatar la vida de su hijo, porque Él tiene planes que nadie más se los va a arrebatar. Él venció a la muerte, el único en toda la historia de los siglos, amén. Nadie se ha levantado de la muerte, nadie, y Dios lo ha hecho en dos oportunidades. Una, cuando el cuerpo putrefacto de Lázaro le dijo, levántate y ve. Y el otro fue él. Pero en su tiempo, no cuando los demás se lo digan. Cuando él estaba crucificado con Dimas y Gestas, el demonio habló nuevamente y le dijo, como lo hizo en el desierto, como lo hizo en el pináculo del templo, ¿por qué no te liberas? Y nos liberas a nosotros también. Y él guardó silencio porque su Padre estaba obrando. Cuando el pecado de Dios, que quita el pecado del mundo, absorbe los pecados del mundo, le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has dejado solo? Él sintió temor también en el huerto de los olivos antes de ser apresado, y levantó a los discípulos nuevamente y les dijo, no pueden guardar la vigilia cuando saben que el momento se acerca, porque esta no es una batalla de hombres como Pedro le dijo, maestro, yo te voy a seguir hasta el fin. Esta es una batalla de huestes de maldad, y en estos momentos es donde nosotros tenemos una oportunidad para poder tener una intimidad con Dios, para tener nuestros cultos, para poder diezmar, porque es una forma de morir al viejo hombre y dar paso al nuevo hombre. Hay un tiempo para clamar y hay otro tiempo para caminar. Hay un tiempo para clamar, para doblar rodillas, y hay otro tiempo para caminar. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, caminá, porque tenía al faraón enfrente que él había endurecido su corazón, no le dijo a Moisés abrí el mar, le dijo caminá. Hay un tiempo para clamar, y el pueblo de Israel pasó 400 años y sentían que Jehová de los ejércitos había guardado silencio, pero los planes de él son planes perfectos, y hay cosas que Dios hace que no tienen sentido para el hombre, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que tenían mucho más sentido de lo que nosotros creíamos. El hecho que nosotros estemos con nuestra familia nos está dando la posibilidad de que nosotros los veamos a los ojos y le digamos cuánto los queremos y los amamos. Las oportunidades en la vida son como los amaneceres o los atardeceres. Un ratito te tardás y se fueron. Las oportunidades son pocas para decirle cuánto queremos a nuestros seres queridos. Y esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que veamos su gloria, el rostro cara a cara, porque Él se va a manifestar.
pero en su tiempo, si todos doblamos rodillas. Israel clamó por años y luego Dios le dijo, ya es tiempo de caminar. Y caminaron. La primera orden que dio Dios es caminar. Sadrac, Medrac y Abednego corrieron un riesgo, pero confiaron en Dios y en el horno de fuego que le dieron 4 veces más fuerza. Habían 4 personas y ahí estaba Jesús. Porque Él les había dicho que yo iba a estar contigo y así fue. De hecho, uno de los guardias de los cuales los metió al horno de fuego se quemó y no ellos. El miedo es la ausencia de la fe. Timoteo nos versa claramente acerca de que de todos los riesgos que nosotros podemos correr, pero cuando Dios nos da una orden, no nos está preguntando si nosotros vamos a hacer estudios de factibilidad a ver si esa orden se puede cumplir. Cuando Dios nos está dando una orden, el pasaje lo va a pagar Él. Pero cuando tú no seguís una orden, el pasaje lo vas a pagar tú. Cuando a él le dan una orden y Jonás termina en el estómago de la ballena, él había recibido una orden que fue categórica y es a ir a Nínive. Pero fue a Tarsis y el pasaje lo pagó él. Y en una barca a él lo tiraron porque él denunció que él le había fallado a Jehová de los ejércitos. Porque él tenía una orden para ir a salvar a muchísimas almas de muchos pueblos, no porque iba a ser destruido el cuerpo humano, sino porque las almas iban a salvarse, que es mucho más allá de un cuerpo, porque somos seres espirituales y eternos. Y él tenía la gran responsabilidad, como lo tiene el pastor de esta iglesia, por sus ovejas. Y Dios lo estaba llamando a que tenía que irles a predicar. Tenía que irles a hablar a los hombres, como el pastor Roberto Estrada me ha permitido, porque Dios así me dijo que tenía que estar en un púlpito predicando de lo que yo había visto. Jesús en la tierra, en muchos lugares, dependiendo a dónde hacía milagros, y los tiempos que Él llegaba, porque si no lo iban a crucificar antes, decía, ve y cuenta lo que viste. Y en otros lugares Él pedía que no contaran, porque Él sabía cómo llevaba, porque Él estaba en los negocios de su Padre. El Padre sabe cómo lleva sus negocios. Y cuando Él no permite algo, porque probablemente usted para Semana Santa de este año tenía planes, probablemente usted tenía planes en el Día de la Madre, probablemente usted tenía planes para muchos días. Usted tenía proyectos, pero sus proyectos no son los proyectos de Dios. Y Él tiene control de todo. Yo tenía un viaje y el Señor no permitió que yo lo hiciera. Recuerdo con mi esposa, y voy a poner ejemplos bien prácticos, que en el mes de febrero 16 nosotros regresamos al país porque Dios nos permitió, por medio de mi trabajo, ir nuevamente a Europa. Siempre habíamos viajado los dos, pero cada uno por su parte, pero todo se empezó a alinear. Mi esposa el 6 de febrero cumplía años, el 14 era el día de los enamorados y el 10 era nuestro aniversario de 25 años de casado. Yo doblaba rodillas y yo no encontraba cómo decirle a mi esposa, porque yo traté de cambiar ese viaje. Tenía que ir a firmar unos contratos a Francia, porque estuve en octubre del año pasado en este país. Y traté de cambiarlo por todos los medios y los inversionistas allá me decían, no puedo. Tiene que ser el 6 de febrero que tú vayas. Yo le decía, mira, después del 17 yo puedo llegar porque él estaba en Suiza. No, si no, no va a salir la producción a tiempo para traerla al Salvador y la transferencia de dinero.
Y entonces yo dije, ok, padre, perfecto. Yo le dije a mi esposa, celebramos el cumpleaños y de pronto Dios empezó a abrir los espacios a tal efecto que mi suegra me dijo, yo voy a cuidar a los niños, mi hijo está todavía haciéndole exámenes y yo, padre, lo voy a dejar solo. Y es ahí donde Dios me dijo, habló a mi vida y me dijo, él ya está sano. Y si vas a confiar en mí, entonces vamos a confiar de verdad, pero no a medias. Y entonces se empezó todo a estructurar a tal grado que le dije a mi esposa, compra un boleto, Jehová de los ejércitos que vive, que lo que estoy diciendo, Dios es tan espectacular que consiente a sus hijos. Me recuerdo entonces que mi esposa habló con agencias de viaje para conseguir, no habían boletos. Nos ayudaron desde Canadá para ver si ella se iba hacia Estados Unidos con un boleto y luego viajaba en momentos diferentes y nos veíamos nosotros en Francia. No habían boletos. Cuando de pronto yo le hablé a una señorita de una agencia y encontró un boleto en Iberia, el único que había en la aerolínea, y era precisamente a la par mía en el avión. Dios mío, en ese momento me estremecí grandemente porque Dios estaba permitiendo que yo pudiera viajar con mi esposa, que iba a cuidar de mis hijos como lo ha hecho todo este tiempo, y que nos iba a dar la oportunidad de viajar, porque cuando nos casamos no tuvimos la oportunidad ni en luna de miel de hacerlo. Esto fue 25 años después. Viajamos a Europa, muchos amigos nos ayudaron como nos ayudaron cuando estuvimos en el hospital, a llevarnos a Matías al colegio, a Santiago, irlos a traer por horarios diferentes. Se quedaban en club de tareas. Los fines de semana le pedí a otro amigo que lo llevaran a la iglesia para que ellos no faltaran, y tratamos de dejar todo organizado porque Dios lo organizó para nosotros. Estuvimos en Europa, nos habían organizado el viaje, otro hermano, Humberto Díaz, desde Canadá. De Francia, de España, viajamos, estuvimos en España, viajamos luego a Francia, otros días viajamos a Italia y estuvimos en Venecia, Florencia y Roma. Regresamos posteriormente en ese orden de ideas y venimos a El Salvador el 16. A finales de ese mes, el gobierno de El Salvador estaba cerrando los aeropuertos del Salvador, los dos. Si yo hubiera seguido insistiendo cuando le decía al inversionista que fuera el 17, yo tuviera 2 meses varado en Europa ahorita como están otras personas y más de 4.700 salvadoreños que están fuera. Pero Dios no iba a permitir, ante los medios de comunicación y ante los detractores donde Dios me ha puesto, que mis angustiadores me fueran a humillar. Porque Dios no va a permitir que nadie humille a su hijo. Nosotros regresamos al país y me recuerdo que yo estaba leyendo los periódicos una mañana y en una fotografía apareció una foto de Venecia, de unos asiáticos con unas mascarillas. Le tomé una fotografía y se la envié a mi esposa y estaba en un pollo campero. Y le dije, mi amor, hace una semana estuvimos en este mismo lugar y le puse la foto que nosotros nos tomamos en ese mismo lugar, en la plaza de San Marcos, y ahora hasta han suspendido el festival. Y me dijo mi esposa,
Jehová de los ejércitos vive que lo que estoy diciendo es cierto. Ah, fácil. Es porque Dios no hace nada a medias. Dios vive que me estremecieron esas palabras y que confirmaron cómo nos tiene en el hueco de su mano, porque tiene planes para esta familia, pero también para cada uno de la familia que usted está sintonizando, y que no es casualidad que usted nos esté viendo en este momento, y que estamos respetando el distanciamiento social, y que estamos respetando todas las directrices que el gobierno, por sujeción a las autoridades, han dado. Pero una pandemia no va a detener la palabra de Dios, que nosotros la promulguemos, porque hasta cuando nosotros estemos en nuestro lecho de muerte vamos a seguir nosotros esputando hasta el último alarido la palabra de Dios. Eso me estremeció tremendamente, porque Dios nos estaba dando algo que le habíamos pedido por años, de poder viajar. Estuvimos en el cumpleaños de ella, estuvimos en el aniversario de bodas en Francia, estuvimos nosotros el 14 del Día de los Enamorados de febrero en Italia. Fue algo verdaderamente impresionante, pero fue un regalo que Dios tenía en su momento. Pero antes teníamos que pasar por un proceso. La familia Méndez Romero estuvo el año pasado, en esta misma fecha que nosotros viajamos. Yo estaba en China y tuve que regresar porque mi hijo Santiago tenía un diagnóstico complicadísimo y tuvimos una prueba. Un año después, esta familia, Dios le da la oportunidad de viajar con su hijo completamente sanos en El Salvador, y poder hacerlo juntos, conocer la obra y tocar a muchas personas en el Hospital Bloom, predicarles a muchas personas en el Hospital Benjamín Bloom, el 8º nivel, y hablar de cuán grande es nuestro Dios y lo que es capaz de hacer. Cuando le dijo a Jeremías: no tengas miedo, que yo te protegeré. Cuando lo dijo a Josué: yo estaré contigo como lo estuve con Moisés. Cuando nosotros vemos la historia de Adán y Eva, no dista de las historias de los personajes de la Biblia, porque cada uno de nosotros negociamos bendiciones y maldiciones para los hijos. Cuando Dios dice nos va a bendecir, no se está refiriendo en términos económicos, aunque Él es dueño del oro y la plata y lo va a hacer. Él está hablando de salud, de familia, de no pasar por tempestades a menos que sean necesarias para el crecimiento, para subir un peldaño. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la primera satisfacción que vamos a tener es que nuestros hijos no van a pasar por todo lo que nosotros pasamos, porque desde pequeños conocen al Dios de sus padres y lo que es capaz de hacer. Cuando Dios habla de bendecir en una forma integral, está hablando de cuidarnos, de tener una familia unida, de tener amor. No solamente está hablando, como el mundo nos ha mostrado, de las situaciones materiales, que cuando una persona se va en un carruaje, en su último viaje o en su última morada hacia un camposanto o cementerio, el camión de la mudanza no va detrás del féretro. No se lleva absolutamente nada de este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. El caso de David fue un caso impresionante en la Biblia, porque él recibió palabra desde pequeño, pero dependía de David si eso se llegaba a perfeccionar. Cuando recibe palabra y se le dice a él, con el cuerno del aceite que se abre cuando lo identifican en medio de todos los hijos, y que nadie daba 5 por David porque era escuálido, era bajito y era un niño,
y recibe palabra de que el Espíritu Santo se manifiesta y les instruye de que él iba a ser el próximo rey de Israel. Eso no cayó en gracia de los hermanos, como tampoco cayó en gracia de los hermanos de José. Eso no cayó en gracia del mismo rey de Israel de turno, a quien Dios guardó silencio y que después buscó a David para matarlo. Pero David antes debía de ser pasado por fuego, no de ser probado, porque Dios conocía su corazón, al igual que Moisés, que nunca había sido instruido en la palabra de Dios Moisés, pero que Dios conocía su corazón. Pero si Moisés o David no hubieran aceptado el llamado de Dios, hubiera sido cualquier otro personaje en la Biblia y al final ellos se lo hubieran perdido. Es lo que yo no quiero. Dios tiene planes para mí, para el pastor de esta iglesia, para los hijos del pastor, para la esposa del pastor, para la congregación. Pero de nosotros depende que el Señor nos utilice como instrumento o busque a alguien más. Pero de que la palabra de Dios y el objetivo se va a cumplir, se va a cumplir. Y yo no estoy en disposición de que Dios busque a alguien más. Aquí está Sergio Méndez para que lo utilice. David tuvo que pelear primero con un oso y con un león. David tuvo que crecer primero y llegar a constituirse en el amigo de Dios, como lo hizo Abraham, que fue el amigo de Dios. Pero precisamente por lo que David hizo en vida y esa relación que tuvo con Dios, aunque como ser humano falló, como todos los personajes de la Biblia fallaron, porque es naturaleza pecaminosa, es nuestra naturaleza humana, porque Dios en su perfección nos hizo imperfectos. Él sabe que nosotros vamos a pelear con la carne, porque nacimos en pecado, con la concupiscencia, con el enemigo. Pero a pesar de eso, Dios está con nosotros y con su sangre ya nos perdonó. Por eso es que perdonó a David, porque se arrepintió genuinamente y tocó el arca y no murió. Y ahí se dio cuenta que Dios lo había perdonado, pese a que había conspirado contra Urías el Eteo para tener acceso carnal con Betsabé y quedar él como el rey majestuoso, en que luego se hacía cargo de la mujer que había perdido en su esposo en la guerra, a la viuda, cuando él había fabricado todo para que él muriera en primera fila del ejército. Por eso es que cuando el rey Salomón recibe un sueño, al mejor estilo de Hollywood y la lámpara maravillosa, y Dios le pregunta que iba a conceder los deseos de su corazón y qué deseo quería. Y él le dice: yo quiero sabiduría, porque no me has pedido riquezas ni fama, te las voy a dar. Porque él fue muy inteligente, pero no sabio. Muy inteligente al pedirle sabiduría, porque si nosotros tenemos sabiduría, entonces lo demás va a llegar automáticamente. Y esa es la sabiduría que le pedimos día a día y doblamos rodillas a Dios para que nos explique cómo tenemos que conducirnos para estar en los negocios de nuestro Padre, no para nuestro provecho. Y no estamos hablando de sabiduría para estafar a otros, para aprovecharnos de otros. Estamos hablando sabiduría porque en el mismo momento Dios nos puede retirar su vista, como ya lo ha hecho con otros personajes de la Biblia. Pero también falló Salomón. También falló y erró como hombre. Y Salomón fue el hombre más rico en el mundo y no habrá otro, porque la Biblia lo dice. Y tuvo mujeres, tuvo concubinas, tuvo todas las mieles del placer. Y en sus últimos años de vida señaló algo que nosotros debemos de estar bien claros: vanidad de vanidades.
Porque muchas personas se han bebido la vida en un sorbo. Salomón falló y le dijo: por el amor que le tuve a tu padre, no por las acciones de él, por el amor que le tuve a tu padre, tú salís ganando. Por el amor que le tuve por lo que negoció tu padre para vos y 4 generaciones adelante. El rey David dobló rodillas y quebrado le mostró su corazón y arrepentimiento de lo que había hecho. Luego que Dios le mandó a una persona y le puso un caso bien claro acerca de un caso que él tenía que dar, así como el niño que lo iba a partir en mitad. Él sabiamente identificó quién era la madre, la que dijo: prefiero perderlo antes que él muera. También él recibió como un juez que él estaba dando su veredicto sin saberlo en contra de él, cuando fue descubierto y mostrado. Pero Dios se lo mostró a él en privado y no lo humilló en público al rey. Dios le mostró a él en privado. Y eso es lo que Dios va a hacer. Dios lo va a humillar a usted en privado y lo va a exaltar en público. Eso es nuestro Padre. Dios le va a mostrar a usted en privado sus errores, porque lo hizo conmigo también. Yo muchas veces he recibido palabra cuando yo he errado de cosas que probablemente mi estándar es mucho más alto, porque el mundo no lo ve como un problema, pero para Dios sí. Yo he recibido muchas veces llamadas de hermanas que me dijo: Dios me dio este sueño y me dijo que usted ha estado fallando en él, y cosas que para mí resultan ser insignificantes, pero Dios, si yo soy divina persona, a la par del atajo de delincuentes que yo conozco, sí, pero ese no es mi estándar. Dios, eso es intrascendental. Lo que probablemente para ti es intrascendental, porque no es un pecado abominable, pero Dios lo quiere llevar a usted a un nivel para después ocuparlo. Yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene para mí. No sé cuáles son los planes que tiene para el pastor Estrada, para su esposa, para sus hijos, para la congregación. Porque Dios primero bendice la cabeza y después viene la congregación. Después vienen los miembros del cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que nosotros debemos de bendecir a nuestro pastor todos los días, para que Dios lo cuide, para que lo proteja, para que lo cuide, para que no caiga en tentación. Cuando Jesús nos deja a nosotros la palabra y la oración, no habla de líbranos, Padre, de las pruebas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino espiritual. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan. No está hablando del pan que vamos a comprar a la tienda, es el pan espiritual. Pero habla: líbranos de todo mal. Líbranos de la tentación, no de las pruebas. Porque pruebas van a haber. Cuando Jesús estaba con Pedro, le dice: el enemigo te ha solicitado, Pedro. Y Pedro quizás en su carne pensó: yo estoy cerca del maestro. Como alguien en el mundo puede decir: yo soy amigo del ministro, del diputado, a mí nada me va a faltar. En el mundo espiritual las cosas no funcionan como en la tierra. 2 más 2 en el mundo espiritual no es 4. En el mundo espiritual hay leyes, como la ley de la gravedad, que si yo tiro esto tiene que bajar. Pero en el mundo espiritual hay leyes espirituales como el de la siembra y la cosecha. En el mundo espiritual hay leyes como las leyes físicas que van a pasar tarde o temprano. Y hay muchas personas que piensan que andan haciendo el mal, pero no sucede nada. Muchas veces yo he dicho que el mayor éxito del enemigo es hacernos pensar que él no existe. Y el mundo que no camina, porque una cosa es llegar a Dios y otra cosa es caminar leyendo la palabra, congregándose, sirviendo, les ha hecho pensar que no existe. Y de pronto hay gente, si no existe el diablo, porque nadie nunca lo ha visto caminando,
ni tirando fuego, ni hueliendo azufre, y hasta empiezan a dudar de la existencia. Si no existe lo negro, tampoco lo blanco. La Biblia está desfasada y hasta empiezan sectas a salir, a acomodarse a la gente. La secta de la prosperidad. Es que Dios te quiere bendecir financieramente. Dios no es eso. Lo estamos limitando cuando Él es más grande que eso. Lo estamos limitando a una patineta cuando Dios te quiere dar una Land Cruiser. Dios no es eso. Es mucho más que eso. Y empiezan a salir las sectas. Hasta cuentan chistes en el púlpito para mantener a la gente y que llevan el diezmo. Esta iglesia no es una iglesia como la que el mundo quiere. Esta es una iglesia como la que Dios quiere, y aquí se habla palabra viva que alimenta. Aquí no se le da leche, aquí se le da carne. Y aquí se le da varita en esta iglesia. Porque es lo que Dios nos quiere dar, porque es la única forma. Hay un momento para recibir leche, como cuando usted está recién nacido, pero otro momento en el cual usted ya quiere comer carnita de la palabra y ser alimentado. Esta es esta iglesia. Aquí donde nos congregamos los que tenemos que estar. No donde cuentan chistes y empiezan a hablar de la suegra y a mofarse. Cuando nuestra esposa como que no salió de la suegra. Estamos insultando a nuestra propia carne porque ella ya es parte de nosotros. Aquí no venimos nosotros comediantes a entretener a la gente y que nos vengan a dar el dinero en decir, bueno, iba a ir al cine a entretenerme, voy a ir mejor al púlpito porque a la misma vez estoy colaborando y a mi alma yo la voy a cauterizar y de paso salgo feliz de la iglesia porque me entretengo. Esa es la degeneración que ha venido haciendo el enemigo. Dios te enseña de dónde te trae. Porque cuando vienen las pruebas, como le vino a David, y que le dijo ese circunciso que está hablando de mi pueblo, porque dice que Filisteo llegaba a humillar todos los días al pueblo de Israel. Todos los días. Y cuando vio a David, se mofó de él. Porque era un niño escuálido y bajo. Y nadie quería pelear con Goliat, el filisteo, quien era una persona desproporcional con relación a los demás, y que Dios nada más necesitó piedras de río para apartarlo, y que los filisteos terminaran huyendo y dejaran en paz a su pueblo. Pero ¿por qué Dios permitió por mucho tiempo que los filisteos separaran y humillaran a su pueblo? ¿Y por qué Dios de pronto permitió que David llegara? Ojo, Dios tenía planes con David mucho antes de haber nacido. Y Dios sabía que los filisteos iban a humillar a su pueblo desde que llegó con el cuerno a decirle que David iba a ser el rey de Israel. Pero Dios lo preparó pasando por un montón de cosas porque él andaba en los risgos cuidando cabras. Y lo preparó con un oso y contra un león para después llegar contra Goliat. Pero lo preparó. Dios te enseña de dónde te trae, de todo lo que tú has pasado cuando nosotros tenemos pruebas. Cuando yo veo lo que nosotros estamos pasando y que hemos como familia pasado pruebas económicas, y yo recuerdo cuando teníamos apenas un año de habernos casado con mi esposa, tuvimos problemas económicos, deudas, y me recuerdo que yo le dije a mi esposa, tenés que diezmar. Y mi esposa me decía, no puedo, tenés que diezmar, no me alcanza. Tenés que diezmar. Te voy a hacer cuenta. No, yo no necesito ver cuentas. Yo estoy diezmando. Yo trabajaba en la fiscalía y trabajaba narrando partidos de fútbol en el Canal 4. Tenés que diezmar. Para ti es bien fácil decir, tenés que diezmar. Y empezó a diezmar.
Pero el diezmar no es, le voy a quitar primero los impuestos. No, no, no. El diezmar es lo que a usted le pasa. Pero le voy a quitar los impuestos que me... No. Es que déjeme decirle una cosa, el Dios del oro y la plata no necesita de usted, y además usted se va a morir y lo que usted tiene aquí va a quedar y se lo van a comer al final las cucas, la polilla. Lo que Dios necesita es ver que usted se está agarrando de Él. Eso es lo que Él necesita de usted nada más. Entonces mi esposa empezó a diezmar, y quiero decirle que Dios pagó nuestras deudas. Y la casa que habíamos sacado para 25 años, Dios la pagó en 5 años. Luego vino nuestro hijo, que teníamos 6 años de poder intentar y que no quedábamos embarazados. Y llegó. Porque buscamos a Dios y todo lo demás vino por añadidura. Iban a venir otras pruebas, magnífico. Y el volumen, Dios le iba a subir el volumen, magnífico. Pero ya habíamos pasado una. Y teníamos la certeza que Dios estuvo con nosotros en el primer grado. Pasamos en la prueba del segundo grado. Pasamos a la tercera prueba del tercer grado. A la prueba cuarta. Y Dios le va poniendo más volumen. Y lo que nosotros tenemos de acordarnos es de dónde nosotros venimos, como cuando vemos el álbum de las fotos y empezamos a ver a nuestros hijos chiquitos. Y decimos, Padre, cuando no aguantábamos el desvelo, Padre, cuando no teníamos dinero para mandarlos al colegio, Padre, cuando no teníamos dinero para celebrar el cumpleaños, Padre, cuando se nos enfermaron y tuvimos que pagar el recibo del médico y las medicinas, Padre, y volteamos a ver y decimos, hasta este día, Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Para eso son las pruebas, para hacernos crecer, porque luego va a venir otra. ¿Y para qué nos está perfeccionando Dios? No lo sé cuáles son los planes que Él tiene y a dónde nos quiere llevar. Pero Dios tiene cosas mucho más grandes para nosotros. La promesa que Él da, el soberano, es precisamente para que al final el mundo se vea reflejado Dios en nosotros. Lo que nosotros estamos viendo en el mundo entero y en nuestro país, la tribulación de muchas personas que tratan de ir al súper y comprar y abastecerse porque el caos se ha apoderado de ellos, cuando Dios le da día a día a los pajaritos comida y ellos no se preocupan. De la misma manera, Dios nos llama día a día a no preocuparnos en este momento, porque no sabemos cómo vamos a pagar los créditos del banco ahorita que no estamos trabajando, porque no sabemos cómo el pastor va a sostener esta iglesia. Es que no es problema del pastor, es problema de Dios, porque Él le dijo que abriera hace mucho tiempo con su esposa y su familia, donde han predicado en este púlpito todos sus hijos, y Él ha visto que ese es su legado. Y si Dios le dijo, abrí la iglesia, es porque yo voy a estar contigo. No es porque le dijo, ahí nos vemos, te voy a ayudar un enero, febrero, pero diciembre no, voy a estar contigo. El pastor ha visto a cada uno de sus hijos predicar en este púlpito, como lo quiero ver yo el día de mañana, mis hijos también. Yo quiero ver a mis hijos, y lo declaro en el nombre de Dios, que voy a verlos servir a Dios, contar lo que ellos vieron cuando la familia en momentos difíciles era cuando más unida estábamos, y hoy podemos decir, Jehová ha sido fiel, porque nos sacó de algo que para el mundo era imposible, y los médicos no se pueden todavía explicar qué es lo que sucedió. Me recuerdo una vez en el aeropuerto que me encontré a un médico que estaba viendo a mi hijo. Yo le digo, doctor, es necesario que sigamos con este proceso. Y me lo encontré cuando mi esposa lo había ido a buscar y no lo encontró. Y el día y la hora exacta que yo iba arribando al aeropuerto, él también estaba en el aeropuerto. Y le digo, doctor, ¿es necesario que sigamos con esto? Y me dijo, Sergio, es necesario porque tenemos que terminar los protocolos. Pero yo solamente porque vi el primer examen y veo a su hijo ahora, puedo decir que él tenía algo.
porque mi hijo andaba en el hospital con mucha más energía que todos los niños, y él era la alegría de los otros niños. Y él andaba donde le ponían el suero como patineta corriendo por todo el 8º nivel del hospital Benjamín Bloom. Y iba a despertar a los niños, iba a hablar con los niños, íbamos a orar con los niños. En diciembre pasado, Dios nos permitió el inmenso privilegio de llevarles regalos a todos los niños del hospital Benjamín Bloom, del 8º nivel, y de irles a predicar la palabra de Dios en el mes de diciembre. Todas las historias, hermanos, que ahí nosotros conocimos son desgarradoras. Personas que estaban con una enfermedad y que no terminaban de entender qué significaba eso. Personas con una educación muy baja que no entendían lo que estaba sucediendo. Otras que no conocían a Dios. Otras que sí conocían a Dios y que preguntaran qué estaba pasando. ¿Por qué Dios permite esto? Me recuerdo un caso bien simpático donde cuenta que un barbero le estaba cortando el pelo y la barba a una persona. Y el barbero, como este servidor abogado, ocupa su carrera como un púlpito para hablarle a mis clientes de Dios y ganar almas. Cuando yo voy a un penal, a una Bartolina o atiendo a un cliente en la oficina, le pregunto, ¿usted sabe por qué está metido en este problema? Y me empiezan a contar la versión del mundo. No. Sí, es que me detuvieron por el delito tal. No, ¿usted sabe por qué está metido en esto? Sí, es que no, usted está metido acá porque Dios lo ha permitido y tiene un proceso para usted. Muchos de ellos me dicen, no, pero mire, no me hable de eso. No, si no quiere nada con Dios, no quiere nada conmigo. Vaya a la iglesia en el penal, le digo, adentro, y busque a Dios y haga un trato con él. Recuerdo ese mismo caso porque había un barbero que le estaba cortando la barba y el pelo a una persona y le habló de la palabra de Dios y pasaba con alabanzas y le dice, pero mire, le dice esta persona que estaba cortándole el pelo, Dios no existe, le dice el barbero al Señor. Y entonces le dice, ¿cómo que Dios no existe? Claro, ¿no ve usted la gran pobreza que existe? ¿No ve las injusticias que se dan? ¿No ve las muertes que se dan? ¿Cómo me va a estar diciendo que Dios no existe si usted está parado por la misericordia? Entonces el Señor se va indignado, pero no dice nada, sale de la barbería y en la calle venía caminando una persona. Cuando él estaba indignado viendo para abajo y levanta la vista, ve que venía una persona con el pelo largo, un indigente, barbudo, lo agarra de la mano y entra a la barbería otra vez y le dice, los barberos no existen. Y se le queda viendo, ¿cómo me está diciendo que no? Los barberos no existen. Por supuesto que aquí estoy yo, tú no existís. Y no te acabo de cortar el pelo, ¿cómo me decís que no existe el barbero y la barba? Mira a este señor cómo está de peludo. Los barberos no existen. Ah, le dijo, él está barbudo porque no viene a mi barbería. Exactamente. Por eso es que él está barbudo, porque no vienen hacia ti. Porque tú tampoco vas hacia Dios, por eso decís que Él no existe. Ese ejemplo es más que ilustrativo, porque cuando he tenido la oportunidad de servirle a muchísimas personas, recuerdo un caso donde le hablé de la palabra de Dios y misteriosamente el caso se cayó. Misteriosamente era un caso bien delicado. Y me recuerdo que por allá por la Troncal del Norte, yo lo saqué y le dije, yo lo voy a ir a dejar a la casa. Y lo fui a dejar y la mamá estaba feliz porque él manejaba unos cabezales de tráiler. Entonces le dije, Roberto, usted tiene que ir a buscar a Dios como me dice que lo hizo. Lo invité a la iglesia y él no llegaba. Le hablé a la mamá a los 15 días y le digo yo, ¿qué pasa con su hijo que no ha estado llegando? Y entonces me dice la mamá, ay, licenciado, fíjese de que ha tenido bastante trabajo y por eso no ha llegado.
porque fíjese que ahora le toca hacer viaje, gracias a Dios, como usted lo sacó, no perdió el trabajo y ahora le dan más trabajo a nivel internacional, tiene que ir a dejar furgones en diferentes países de Centroamérica. Ah, de veras. Dios que vive, que lo que le voy a decir es cierto, y le dije, de veras, sí, qué raro, pero cuando estaba detenido en un penal, sí se acordaba de Dios, y ahí sí estaba Dios. Perfecto, dígale a su hijo, por favor, que le llamé. Al mes, hermana, me estaban hablando que él había caído detenido nuevamente por otro delito. Yo no le estoy diciendo de que Dios se lo mandó a su atribulador, o mandó, como nosotros decimos, para que le sucediera esta situación, pero sí Dios lo permitió. Porque Dios hizo un pacto con él, y tenga cuidado que si hizo un pacto con Dios, no le vaya a cumplir. Mejor no hubieras prometido nada, dice la Biblia. Tenga cuidado, porque si Dios hace un pacto con usted, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero si usted, por la emoción del momento y la tribulación, le empieza a decir un montón de cosas y no las cumple después no se arrepienta de lo que le puede llegar a suceder cuando usted se vea nuevamente en un problema como ese. Muchísimas gracias, pastor. Le agradezco el inmenso privilegio de poder estar en este momento donde para muchas personas resulta ser ilógico el que podamos estar hablando de la palabra de Dios, precisamente porque el mundo espiritual no es lógico. Por eso es que yo estoy acá. Yo puedo estar acá por la invitación que usted nos ha hecho siempre, por el llamado que Dios ha hecho, y que podemos estar precisamente conversando sobre estos temas. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga a todos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, amigos, por la palabra que Dios nos ha enviado en esta tarde. Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole que Dios también actúe en la vida de nosotros y que las cosas que se dan sean para provecho de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios mío, por tus palabras y por los pensamientos tuyos y las disposiciones que tú tienes. Porque, oh Dios mío, como tú dices en tus palabras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Padre, tú, Dios de la gloria, oh Dios mío, has dispuesto, oh Dios mío, que suceda lo que está sucediendo y tú vas a tener control de todo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a las familias como tu palabra lo ha dicho en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga. Amén.